La serie que vamos a compartir o que el Señor me permite anunciarles hoy es, yo sé que algunos ya están al tanto de las redes sociales, ya vieron el nombre que vamos a estar compartiendo y es claves para tener un espíritu despierto. Le he puesto por nombre al tema de esta noche, un despertar espiritual. Algo que se tiene que mover en la iglesia es un despertar espiritual. Yo quisiera que usted pueda ayudarme en esta ocasión a desarrollar el tema que voy a compartir. ¿Y qué es lo contrario, lo opuesto a estar durmiendo? Estar despierto, gloria a Dios. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? Despierto, gloria sea al Señor, aleluya, gloria a Dios. Con uno solo esto se mueve. Con uno solo que esté tan atento, pues con esto tenemos mucho, mis amados hermanos. Porque algo se enciende dentro de la congregación, algo se enciende dentro del pueblo cristiano. Y con una sola persona que esté al tanto, que esté dispuesto, que esté presto, atento, pues el Señor se mueve de una forma sobrenatural. La iglesia está despierta y gloria a Dios por eso. Porque somos una iglesia que está despierto, pero hay algo que se tiene que mover mucho más allá. Aquí en las claves que estaremos viendo para tener un espíritu despierto, pues es, ahí sí, despertarnos. Lo primero que se tiene que hacer es despertar. Es fácil. Es decir, ¿cómo es una de las claves para tener un espíritu despierto? Es despertar. Estar atento y el texto llave que quiero compartir con usted en esta noche es Efesios capítulo 5, versículo 14. Es un texto que lo hemos tenido de memoria, quizás el texto se nos olvida, pero la parte que encierra ese texto o la escritura la tenemos nosotros atentos. ¿Me da un gloria a Dios, un aleluya cuando lo tenga? Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Me encanta mucho la nueva traducción viviente y quizás en la versión que usted tenga varíe un poquito. Y dice en el libro en lo que es la Reina Valera, dice de esta manera, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Vamos a ver y descifrar que en este texto que nosotros estamos leyendo, Efesios capítulo 5, versículo 14, vamos a desarrollar dos órdenes que se le da a la iglesia. Una de ellas es despertar. La otra es levantarse. Saben que para muchos es fácil poderse despertar, pero quedarse acostado y nadie, a menos que esa persona sea una persona sonámbulo, de que pueda levantarse sin poderse despertar. Pero si usted le habla a esta persona no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y nadie puede, a menos de este tipo de personas, nadie puede levantarse sin antes haberse despertado. Y el Señor hace a través de este texto una separación entre el mundo y la iglesia. Sabemos que el mundo está muerto, porque ahí dice la palabra
Levántate dentro de los muertos. Y le está hablando a una iglesia. Está hablando a la iglesia, está haciendo separación entre la iglesia y el mundo. Y le está diciendo a la iglesia, despierta tú que duermes y levántate dentro de los muertos. Ha pasado, en mi caso ha pasado, y perdonen que yo pueda ponerme de ejemplo en esta ocasión, pues en algunas ocasiones mi esposa ha salido de madrugada. Y muy al principio, cuando nosotros empezamos, muy al principio, pues me decía, Héctor, por favor, te voy a pedir que hagas esto, que hagas lo otro, que aquí, que allá. Y según yo, estaba despierto, y según yo, o según ella, yo estaba poniéndole atención. Y cuando de repente pasaba el tiempo, y cuando ella regresaba, me dice, me hiciste favor de tal cosa. Y pueden creer que yo, o sea, estaba despierto porque le contesté. Estaré acostado y no le puse atención. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros estemos en la casa del Señor, que cuando nosotros estemos recibiendo los temas o los estudios, es muy importante que nosotros estemos atentos y dispuestos a escuchar. Si nosotros tenemos la costumbre de dormirnos, lo que podemos hacer es levantarnos y caminar y poner la atención. A diferencia, entonces, cuando yo me di cuenta que yo no estaba sobrio, no estaba atento en cuanto a los favores que mi esposa me pedía, entonces mejor le empecé a decir, ¿sabes qué? Hazme un favor, mejor lo que me vas a decir, mándamelo por un mensaje. Entonces, cuando yo ya estaba sobrio, ya estaba atento, me levantaba, ya estaba despierto, entonces revisaba mis redes sociales y miraba el mensaje que ya me había compartido. Porque no se puede estar despierto y seguir acostado en ese lugar. Es muy importante que nosotros nos levantemos, o sí, nos despertemos, pero nos podamos cambiar de lugar. Y cuando nosotros logramos hacer eso, lo que la palabra nos manda, de podernos levantar y podernos cambiar de lugar, cambiar de terrenos, porque esto es importante, hermanos, que nosotros como iglesia tengamos. Hoy la iglesia no puede decir que estamos despiertos, pero estamos acomodados en el mismo lugar. ¿Por qué pasa eso? ¿O qué consecuencias trae a una iglesia que, entre paréntesis, dice estar despierto, pero estar en ese mismo lugar no hay una diferencia? Es muy importante que se cambie de lugar. ¿Cuál es una de las consecuencias de quedarse estancado, de quedarse en ese mismo lugar? Corre el peligro de volverse otra vez a dormir. Entonces es importante que nos cambiemos de lugar, es importante que cambiemos de terreno. Si es un terreno donde nosotros, si logramos hacer o recibir estas dos órdenes o poner en práctica estas dos órdenes que la iglesia o que Cristo nos pide, vamos a recibir la promesa. Y una de las promesas son, y dice la escritura, puede leer conmigo un poquito más abajo, en el punto final, dice la escritura de esta manera, y Cristo te dará luz, dice la palabra. ¿Por qué el Señor nos manda a nosotros podernos mover de terrenos? Porque hay un versículo que dice de esta manera, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Démonos cuenta que para poder nosotros recibir el alumbramiento de la palabra, nosotros podamos cambiar de lugar. Y es que suele pasar que cuando nosotros recibimos la enseñanza de la palabra y se nos vuelve a preguntar nuevamente qué se habló el domingo pasado, qué prédica se compartió la semana pasada, ¿qué es lo que va a pasar? Y muchas veces decimos, yo estuve, pero no escuché. Es porque estuvimos en ese mismo lugar, pero no hubo algo en nosotros de podernos mover de terrenos. Se nos entra por un oído y se nos sale por el otro.
Y corremos el peligro de que cuando nos entra por un lado y sale por el otro, esas palabras entonces no penetran en nuestro corazón y no hay un cambio total de mente y actitudes. Y hay palabra y palabra, una palabra fértil la que se nos comparte. Pero no logra su cometido. ¿Por qué? Porque hay algo que impide que esa palabra logre florecer en cada uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, que nosotros atendamos a lo que la palabra dice, porque hay una promesa grande para cada uno de nosotros. El Señor no puede alumbrar en terrenos ajenos. Dice la Escritura de esta manera: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay palabra y palabra penetrante, pero hay algo que se interpone en que la palabra logre su cometido en cada uno de nosotros. Es importante nosotros despertar, pero también es muy importante podernos levantar para que Cristo nos alumbre, para que esa palabra penetre en las tablas de nuestro corazón y transforme nuestra vida, transforme al hombre que Cristo quiere que nosotros seamos. Hay algo que se tiene que mover para poder tener un espíritu despierto. Es necesario levantarnos del lugar donde nosotros nos hemos querido acomodar. Es muy importante. Una de las cosas que nosotros podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 12 en adelante, veamos que Dios no le dio las promesas a Abraham estando aún en la tierra de su parentela. Era necesario que Abraham se levantara de ese lugar y se fuera de ahí. Y cuando estaba en el lugar indicado, entonces Dios le da las promesas. Porque muchas veces entonces el pueblo no recibe las promesas y se para de la misma forma adelante del Señor, de la misma forma como se le paró Josué. Dice que Josué estuvo todo el tiempo ahí, se rasgó sus vestidos y reclamándole a Dios: Señor, y no, que había promesas de que tú ibas a estar con nosotros en todo momento. Fue en aquel tiempo cuando ellos habían perdido o estaban perdiendo la batalla. Aproximadamente 27 hombres habían perdido la vida en esa batalla. Entonces viene el Señor y empieza a hablarle a Josué, y es que les había dado una orden que no tomaran del anatema. Pero más sin embargo no hicieron caso. Yo te voy a pedir que tú empieces a ver en tu corazón qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está interponiendo en la voluntad de Dios, porque muchas veces se quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que está deteniendo eso. Y no podemos ver la gloria de Dios. Y no podemos ver el resplandor de su gloria manifestarse en nuestra vida o en lo que nosotros queremos lograr. La Escritura dice de esta manera: y Cristo te alumbrará, o la luz de Cristo te alumbrará. Para los judíos, la luz significa la presencia de Dios en ese lugar. Y el resplandor de Cristo en este pasaje es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, manifestándose. Muchas veces nosotros, todo el mundo ve a nuestro alrededor cada uno de los detallitos de nuestra vida. Y se nos habla y se nos dice: necesitas esto en tu vida, necesitas hacer este cambio, tienes algo que impide esto. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no hay un despertar en nosotros.
¿Y de qué manera queremos nosotros ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida si no hay un espíritu despierto? Hay un espíritu que está acomodado, hay un espíritu que está descansando. Y muchas veces de la misma forma, como les comentaba hace un momento, que cuando viene el Señor y nos dice, despiértate. Y es que nos dice, el Espíritu va a venir y te va a despertar. La orden es de nosotros. El paso que nosotros tenemos que dar somos nosotros. ¿Eres tú? ¿Soy yo? Los que tenemos que tomar la decisión de quedarnos dormidos o levantarnos. ¿Saben que para el Espíritu Santo sería fácil? Para Dios es fácil empezar a decir o agarrarnos y levantarnos de la misma forma como nosotros levantamos a nuestros niños para irse a estudiar. Y empezamos a moverle la cama o le quitamos las chamarras, levántese o le voy a echar agua. Para el Espíritu Santo Él puede hacerlo con nosotros. Y darnos una sacudida. Y salpicarnos agua para podernos levantar. Pero la orden es, despiértate tú que duermes y levántate dentro de los muertos. Ahí, ¿de quién es entonces el quedarse acomodado? ¿De nosotros mismos o del Espíritu Santo? De nosotros mismos. Ya el Señor ya hizo todo. Y el Señor está esperando un levantarse de la iglesia para poder actuar, para poder entonces derramar de su presencia en ese lugar. Gloria a Dios, porque el Señor nos habla antes de tiempo a nosotros y nos indica que nosotros estamos con vida, pero estamos durmiendo. El Señor le habla a una iglesia dormida, pero aún con vida, para poder Él lograr su cometido en la iglesia. Platicaba alguien y decía, ¿por qué hoy ya no hay manifestaciones de la misma forma como se manifestaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Porque hoy ya no hay un manifestar de su presencia hoy en día dentro de las congregaciones. Entonces, ¿será que Él ha cambiado? ¿Será que Él varía? No, el que está cambiando es la iglesia. El que se acomoda es la iglesia. Y es por eso que no hay un manifestar de Cristo. Le damos gloria a Dios porque sabemos, mis hermanos, que si hemos escuchado este mensaje del Evangelio, quiere decir que nosotros no somos los que están muertos, sino que los que estamos con vida. Y Cristo nos habla y digámosle al Espíritu Santo, dame esas fuerzas para poderme yo levantar de este lugar y poder caminar en pos de ti. Hay un mensaje que yo compartía en las redes sociales y ponía de esta manera, yo no sé cuánto de nosotros queremos tomar la iniciativa de la cual el Espíritu Santo nos habla hoy en día, el podernos despertar y podernos levantar. Ponía en mis redes sociales un mensaje y decía, ¿cuántos hoy en día levantan su lecho y siguen a Cristo Jesús? La iglesia que está dormida corre un peligro porque no está dormido en su cama, no está dormido en un sofá, sino que está dormido ¿en dónde? Dice el texto que estamos leyendo. Dentro de los muertos. Si nosotros dormimos o nos quedamos dormidos, corremos el peligro de ser uno de los que tenemos a la par. Uno de los muertos. Pero gloria a Dios porque el Señor nos está hablando en esta noche. Y quiere manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Y es por eso que toca tu corazón.
Y es por eso que nos empieza a mover. Y nos dice, es momento de levantarte. Porque Dios sabe que tú tienes un potencial. Porque Dios sabe que nosotros tenemos un potencial y que Él quiere manifestar su gloria de una forma sobrenatural en la iglesia. Y una de las cosas, y es tan lindo el Espíritu, tan precioso es Él, que cuando nosotros nos levantamos de ese lugar donde hemos querido estar acomodados, ¿qué es lo que irradia una luz? ¿Qué es lo que siente usted? Si yo prendo una vela ahorita, o levantamos aquí en este lugar, alguien trae leña, alguien trae fuego, y empezamos, si alguien trae algo para poder prenderlo, que sea cartón o lo que nosotros podamos usar para poder levantar una llama en este lugar, ¿qué es lo primero que nosotros empezamos a sentir? Empezamos a sentir calor. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Empezar a darnos calor. Y que cuando nosotros empezamos a sentir calor, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene aún calor en su cuerpo a una persona que está totalmente fría? La vida. Y empieza el Espíritu Santo a darnos vida. Y que cuando Cristo nos alumbra, entonces nosotros empezamos a sentir la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos la iniciativa de despertarnos y de movernos y de levantarnos, entonces viene el Espíritu Santo sobre nosotros y empieza a darnos ¿qué? Vida. Lo otro que nosotros empezamos a sentir es que dice la palabra de esta manera, el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces leemos la Escritura, pero no entendemos el mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros? Es muy importante que nosotros, para poder leer la palabra, tengamos un espíritu despierto, para que Cristo nos alumbre por medio de su palabra y nosotros poder entender lo que la Escritura dice. Porque si el Señor dice es necesario que tú cambies, ¿qué es lo que va a hacer una persona que tiene el espíritu despierto o atento? ¿Qué es lo que va a hacer una persona que tenga el espíritu despierto si la palabra dice, necesito que cambies? Cambiar, gloria a Dios. Eso es lo que va a hacer la persona porque va a entender la palabra. Y usted puede seguir leyendo o vamos a poder leer nosotros lo que dice el libro de Gálatas. O también lo que sigue diciendo este versículo. Un poquito más allá dice la Escritura de esta manera, que no os embriaguéis más con vino, sino que antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una persona que se ha despertado, una persona que se ha levantado de ese lugar? Hacer lo que la palabra dice que hay que hacer. A diferencia entonces de alguien que no tiene un espíritu despierto, va a poder leer y va a poder estar cerca de una persona o un predicador con el mejor léxico, con la mejor teología, con los mejores estudios, ¿y qué es lo que va a suceder? Que se va a apagar su espíritu, va a mantener siempre el espíritu apagado. Uno de ellos podemos verlo nosotros a través de la Escritura. Alguien que estuvo con el mejor maestro. ¿Y qué sucedió? Y no fue que el líder fuera malo, Cristo no fue malo. Cristo logró cambiar la vida de aquellos 11 que estuvieron con él.
Pero más sin embargo hubo alguien que no se quiso despertar, alguien que no se quiso mover, sino que se quedó ahí mismo donde estaba muerto. Y este fue Judas Iscariote, que no quiso moverse, que no quiso cambiar. Y así sucesivamente va a poder estar la persona con el mejor hombre, con la mejor persona, de la misma forma como Gamaliel podríamos entender. Pero no va a haber un cambio, no va a haber un mover en su espíritu. Y no es que no haya bonita palabra, no es que haya una palabra, que no haya palabra fértil, sino que hay palabra fértil, pero la tierra es la que no quiere hacer germinar el mensaje de la palabra. Es importante, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor que haga en nosotros o que mueva en nosotros un despertar en nuestro espíritu. Yo no sé cómo usted ha caminado durante esos 30, 40, 50 años de estar en el Evangelio. Yo no vengo aquí a juzgarlo, sino que vengo en esta noche a decirle: despierte tu cama, levántate dentro de los muertos. Porque muchas veces nosotros, y hay un sentir en nuestro espíritu o en nuestra alma de poder querer cambiar. Yo no sé si a usted le han dicho: yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, pero hay algo dentro de mí que no me hace moverme de donde yo estoy. Yo anhelo cambiar mi vida, ya no quiero ser la misma persona, y me levanto una semana y la otra semana vuelvo a caer. Y me levanto nuevamente y vuelvo a caer otra vez. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que inyectarle en esa persona? Está bien, usted está despierto porque hay un querer moverse en usted. Pero es importante entonces que usted cambie de terrenos, que cambie de esas tierras. Porque solo no va a poder. Cuando usted le habla al inconverso, el inconverso dice: sí, tiene razón. Tiene razón, todo lo que usted dice tiene mucha razón. Y se levanta o se despierta a esa persona. Pero si se queda ahí mismo donde está, no va a poder hacer lo que el Espíritu Santo quiere que esa persona sea o haga. En este tiempo que nosotros vamos a estar viendo, vamos a darnos cuenta cada una de las claves que nosotros necesitamos para que nuestro espíritu esté despierto. Habían unas mujeres, y quizás me estoy adelantando un poquito, habían unas mujeres que sus llamas se apagó. Porque se despertaron y estaban atentas en un principio. Y se les llegó la noticia, le dijeron: va a llegar el novio. Y les dijeron: tal día va a llegar el novio. Porque ellas se fueron a esperar ese día específico. Y la iglesia se ha despertado y ha visto que Cristo viene pronto. Pero estas mujeres se quedaron acomodadas ahí. Y no hicieron por ir a llenar sus vasijas. Ya se quedaron ahí conformes. Sí se despertaron, sí estaban al tanto, sí tenían claro que el novio iba a llegar. Y ese día iba a llegar. Ellas tenían claramente la idea que ese día iba a llegar el novio. Se habían despertado.
pero no se movieron de ese lugar. A diferencia de las otras, que ellas se despertaron, tuvieron el mismo mensaje. Oiga, y esto es lo mismo que sucede dentro de la iglesia hoy en día. Estos dos grupos de mujeres recibieron el mismo mensaje. A unas no se les dijo más, a las otras no se les dijo menos. Los dos grupos recibieron el mismo mensaje. Pero unas fueron movidas y dijeron: nos vamos a levantar y vamos a correr donde el tendero. Vamos a correr donde venden el aceite para nuestras lámparas. A diferencia de las otras que se despertaron, pero se quedaron ahí acomodadas y vieron y dijeron: sí nos va a alcanzar. Y se quedaron ahí. Y su lámpara se apagó. No les alcanzó resplandecer la luz del evangelio. Y las otras sí entraron a las bodas del Cordero. Las otras sí entraron a las bodas y se regocijaron con el rey, se regocijaron con el novio. Lo mismo quiere hacer Dios, y por eso le habla a la iglesia, porque el tiempo está corto y es necesario que la iglesia despierte para poderse gozar con el novio. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje en esta noche? Gloria sea al Señor. Porque hay un despertar en nosotros. Y hay algo que se enciende en nosotros y nos hace mover de los terrenos ajenos. Porque esos terrenos no son nuestros. Yo no sé si usted quiere estar o dice: es que estos terrenos son míos. Yo voy a estar entre los muertos, me encanta estar aquí. Porque aquí nadie me hace caras, porque aquí nadie me dice nada, porque aquí están todos caídos y hay una paz total. Y me encanta estar así. Y le vamos a decir al Señor: Señor, un momento más. Un momento más, Señor. Ese momento puede lograr en nosotros la destrucción de nuestra vida en total y ser uno más de los que tenemos a la par. Así que con esto abro el tiempo de este mes de octubre, y yo sé que algo se mueve en nosotros. Hay un aliento en nosotros hoy en día que nos va a hacer venir miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, y vamos a querer ampliar mucho más esto. Son 16 mensajes que están dispuestos para cada uno de nosotros, o quizás más. Así que usted que ha escuchado este mensaje, usted que está recibiendo del Espíritu, usted que está recibiendo fuerzas del Espíritu, yo sé que va a estar atento a cada uno de los mensajes que vamos a estar compartiendo durante este mes. Así que póngase de pie y le vamos a dar la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esté agradecido y dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias porque algo toca mi morada. Gracias, Señor, porque algo toca mi cabecera. Gracias, Señor, porque alguien movió hoy mis cubrecamas, mis chamarras, y me hizo entender que es tiempo ya que yo despierte. Que es tiempo ya que yo me mueva de ese lugar. Que es tiempo ya que yo cambie de terrenos. Y dele gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias. Gracias porque yo aún puedo escuchar ese mensaje de su palabra, la cual hace un mover dentro de mí. Alguien que recibió la promesa, el que recibió la promesa fue alguien que le obedeció a Dios. El Espíritu Santo posa sobre ti en esta noche.
La luz del Evangelio alumbra tu vida en esta noche en el nombre de Jesús. A ti, iglesia, te hablo. Aún el Espíritu Santo te hace mover de ese lugar. Gloria sea al Señor, porque el Señor te habla a tu vida en esta noche. Porque sabe el Señor que al alumbrar sobre ti esa palabra, tú alumbrarías a aquel que está en tinieblas, aquel que está muerto. Y yo te voy a invitar a ti, tú que estás viendo esa transmisión a través de Facebook. A ti te hablo, sí, a ti te hablo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, a que tú no puedas perderte el domingo próximo esa enseñanza que el Señor trae a tu vida y cuál es el motivo de por qué el Señor hace un despertar en esta noche en tu espíritu. Porque tú y yo somos llamados a dar vida, a dar ese soplo de vida, la cual Cristo trajo a la vida de cada uno de nosotros. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esa palabra que el Señor ha traído a tus oídos, a tu corazón en esta noche.